Saludos con cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Bienvenido a esta clase de Homilética Básica 101. Hoy estaremos desarrollando el video número 2, que tiene que ver fundamentalmente con el significado y la importancia de la predicación. Y veremos también el uso de ciertos términos en el Nuevo Testamento concerniente a lo que es la predicación. Así que acompañen, hermanos, por favor, a un tiempo de oración para que sea Dios guiándonos en esta clase. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra que es verdad y tu palabra que nos santifica. Gracias, Padre, por haber enviado a tu amado Hijo Jesús, aquel que vino a este mundo para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque Jesucristo es el cumplimiento de tu palabra. Y queremos que en esta oportunidad tú seas guiándonos, iluminándonos, Señor, para poder entender tu palabra. Padre Santo, te adoramos y bendecimos tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar con el significado de la predicación. Como ustedes se habrán notado, se habrán dado cuenta cuando han estudiado tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que ambos testamentos ponen énfasis en la predicación de la palabra de Dios. Por ejemplo, pensando en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo, el capítulo 4, verso 2, el apóstol Pablo dice a Timoteo lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y también vamos a ver en el Antiguo Testamento ciertos pasajes que nos hablan acerca de la importancia de poder predicar la palabra de Dios. Pero así como Dios está interesado que se predique la palabra de Dios, hay un adversario, un enemigo que se llama Satanás, quien no quiere que se predique la palabra de Dios. Una de las cosas que Satanás quiere es que no se predique la palabra de Dios. Podemos encontrar un ejemplo de esto. En el libro de los Hechos podemos ver que después de crecer la iglesia primitiva vertiginosamente, geométricamente, vemos que Satanás, en medio de ese crecimiento, levantó una tremenda murmuración entre las esposas de los griegos y hebreos, porque según ellos, las esposas de los griegos estaban siendo desatendidas. Y uno se da cuenta que detrás de esta murmuración estaba la estrategia de Satanás, y lo que él quería era que los apóstoles se dedicaran a servir a las mesas. Recordarán ustedes que cuando Pedro dio su primer discurso, 3,000 personas se convirtieron. Segundo discurso, 4,000 personas se convirtieron. Una iglesia que creció de manera vertiginosa. Ahora, eso no le agradó a Satanás. Y por eso levanta esta murmuración, para que a través de esta murmuración los apóstoles se dedicaran a servir a las mesas. Pero la Biblia nos muestra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, discernió que quien estaba detrás de esta murmuración era Satanás. Y él, bajo la dependencia del Espíritu Santo, dijo: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, 2 al 4. Ahora, ¿pero qué significa la predicación? Ya hemos visto algunos conceptos o ideas de ciertos hermanos como Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon, Timothy Keller, etc. Juan Calvino entendió la predicación
en los siguientes términos, como una explicación de las Escrituras. Es decir, el predicador comenzaba con el texto de la Biblia. Para Juan Calvino, la predicación era también la aplicación de un texto a nuestras vidas. Ahora, en segundo lugar, veamos algunos términos que el Nuevo Testamento usa para hablar de la predicación. Aquí usted seguramente se va a dar cuenta que tendrá que ver el video por segunda vez para poder captar bien estos términos, ¿ya? Entonces, en nuestras Biblias en el idioma castellano casi no se nota mucho esta diferencia, pero cuando vamos a los textos originales nos vamos a dar cuenta que sí, hay una pequeña variación o diferencia. Bien, uno de los primeros términos es la palabra keruso. Y keruso significa yo proclamo. Y lo que he resaltado con negrita, eso es lo que estamos enfatizando aquí. También se puede decir que yo anuncio, yo predico, pero el énfasis es yo proclamo. Keruso es el mensaje de proclamación y significa la proclamación, la que hacía un heraldo en aquel tiempo. En otras palabras, yo proclamo la tarea de un heraldo. En el contexto en el cual se escribe, estamos hablando del siglo I, cuyo imperio era Roma, y el emperador, cuando quería dar una noticia importante públicamente, lo que hacía es que mandaba a una persona quien anunciaba por las calles públicamente acerca de la noticia que quería dar el emperador. A eso se le llamaba un heraldo. Ahora nosotros podemos ver el uso de algunos ejemplos sobre el uso del verbo keruso. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando. Esa palabra predicando en el idioma griego es keruso, en el desierto de Judea. Entonces, este verbo keruso tiene el sentido de anunciar, heraldo, dar a conocer noticias importantes públicamente y en voz alta, como lo hacía un heraldo. Juan el Bautista estaba proclamando, anunciando acerca del reino de Dios públicamente. Y si ustedes van a Mateo 3 se van a dar cuenta que la gente venía desde Judea, Perea, ¿no es cierto?, para poder escuchar a Juan en el desierto. Otro pasaje que podemos ver es en Mateo 4:17. Notemos lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente, esta palabra predicar aquí es el verbo keruso, ¿ya?, el cual tiene el sentido de anunciar, dar a conocer noticias importantes, pero de manera pública y en voz alta. También vemos otro pasaje, es Hechos 28:31. Dice la palabra de Dios: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nuevamente allí, la palabra para predicar es el verbo keruso, ¿ya? Pablo predicaba, proclamaba en una casa alquilada concerniente al reino de Dios. Y otro pasaje muy conocido es 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuevamente, el verbo aquí para prediques es el verbo keruso, que tiene que ver con proclamar. Ahora, uno se pregunta, ¿qué importancia tiene este verbo keruso para el heraldo? En este caso, para aquel que proclama la palabra de Dios. Bueno, lo primero que podemos decir es lo siguiente: el siervo de Dios tiene la responsabilidad de anunciar la palabra de Dios públicamente. Lo segundo es que el siervo de Dios o el heraldo, el que hace la función de heraldo, tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje exactamente como lo recibió. Era el rey quien daba el mensaje al heraldo. Es Dios, el rey, quien da el mensaje a sus siervos. Por tanto, hermanos, el predicador no tiene ningún derecho
a suavizar la palabra de Dios. No tiene ningún derecho a aumentar o a quitar la palabra de Dios. Debe decirlo exactamente tal como lo recibió. El heraldo no era llamado para hacer sus propios comentarios. Por tanto, el predicador tiene que ser fiel al mensaje del texto. Entonces, allí brevemente hemos visto que uno de los términos usados en el Nuevo Testamento concerniente a la predicación es keruso. Un segundo verbo o un segundo término es la palabra griega evangelizo. ¿Qué significa esto? Yo anuncio buenas noticias, pero también significa predicar. Pero nuevamente la he resaltado con negrita porque es esto lo que estamos mirando, ¿cierto? Ahora, este verbo evangelizo tiene sentido de transmitir el evangelio, llevar la buena noticia relativa a la instanciación presente ahora del reino de Dios y el camino de la salvación de Jesús por su muerte y resurrección. Podemos ver algunos ejemplos sobre el uso de este verbo evangelizo. Por ejemplo, en Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Ahí está, evangelizo. Otro texto lo encontramos en Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Nuevamente, el verbo aquí es evangelizo y tiene sentido de transmitir el evangelio. Otros textos que podemos mirar en Hechos 15:35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Nuevamente, el verbo evangelizo tiene el sentido de transmitir el evangelio. Ahora, ¿qué implicancias tiene el verbo evangelizo para el que transmite el evangelio? Bueno, dos cosas. Primero, el predicador debe ser consciente, hermanos, que la predicación es un mensaje de alegría. Eso es lo primero que debemos hacer. Obviamente, hermanos, si es un mensaje de alegría, es porque antecede un mensaje de desesperanza primero, ¿verdad? O sea, da a entender que cuando uno recibe un mensaje de alegría es porque la situación de la persona no está bien. Supongamos que aquí, en los Estados Unidos, por ejemplo, se dé una ley donde dice todos los ciudadanos que se han hecho ciudadanos a partir del año 2000 deben pagar $10,000. Eso no es un buen mensaje para todos los que ya somos ciudadanos. Y tenemos que pagar. No es una buena noticia. Y de repente el gobierno aprueba una ley donde se condona todo esto, se perdona. Ya, eso es una buena noticia, ¿no es cierto? Esa es la idea. La idea es que el evangelio es una buena noticia, es un mensaje de alegría, porque la situación del hombre, su condición espiritual, por estar sin Dios en este mundo, por estar sin Cristo, realmente es una mala noticia. Y cuando solamente ellos son conscientes acerca de su situación, ¿cómo están? Recién el evangelio será una buena noticia, un mensaje de alegría para ellos. En segundo lugar, el predicador debe saber y poner énfasis en la persona de Jesucristo, tal como dice Pablo en 1 Corintios 2:1-2, que se propuso solamente hablar de Cristo, nada más. Porque al fin y al cabo, hermano, eso es lo que transforma a la persona. Otro término que usa el Nuevo Testamento para hablarnos respecto o concerniente a la predicación es el verbo martureo. Yo doy testimonio de, yo soy testigo de. Este verbo martureo tiene el sentido de dar testimonio, afirmar solemnemente algo, ofreciendo la autenticación
de primera mano del hecho, con frecuencia con respecto a asuntos serios e importantes. Podemos ver algunos ejemplos del uso de este verbo martureo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 1, 7 al 8. Dice la palabra de Dios siguiente: este vino por testimonio para que diese testimonio. Ahí está, martureo. ¿Testimonio de quién? ¿Para que diese testimonio de quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿De quién se está hablando aquí? De Juan el Bautista. Juan el Bautista comienza a dar testimonio después de la manifestación de Jesucristo. O sea, después del bautismo de Jesús. Porque antes, ¿a qué se dedicaba Juan el Bautista? Se dedicaba a la predicación del arrepentimiento. Ahora, debido a que Juan el Bautista había visto a Jesús, el Mesías, comenzó a dar testimonio de él. Y hermanos, nosotros, como Juan el Bautista, no somos la fuente de la luz. Simplemente reflejamos esa luz. Jesús es la luz verdadera. Como la luz verdadera nos ayuda a ver nuestro camino a Dios y nos muestra cómo caminar a lo largo de ese camino. Por tanto, hermanos, la palabra testimonio se refiere a nuestro rol de reflejar la luz de Cristo. Jamás, nunca debemos presentarnos ante otros como la luz, sino indicarles que miren a Cristo, quien es la luz verdadera. Y de eso se trata cuando predicamos la palabra, que la gente mire a Cristo. Otro texto que podemos mirar es Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En este caso, ha dado testimonio. Ahí está el verbo martureo. Y en este caso tiene el sentido de testificar con aprobación, ofrecer una autenticación de primera mano a favor o en afirmación de alguien. Es decir, el apóstol Juan está dando testimonio después de haber recibido las revelaciones. Él estaba en la isla de Patmos. El predicador da testimonio de lo que Dios ha hecho. El testimonio que Dios nos ha llamado a dar no es tanto de nosotros mismos, hermanos, sino de Dios. Hay un ejemplo que podemos ver en Hechos capítulo 1, verso 8 y el verso 22. Dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Como pueden notar, en ambos versículos 8 y 22 está la palabra martureo. Ahora, hermanos, debemos ser testigos de Dios, lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo Jesús. Pero el testimonio del predicador, es muy importante, porque no podría dar testimonio si él mismo no es el reflejo de Cristo, o si no está manifestando el poder de Dios en su vida al ser transformado. Por eso, hermanos, vale la pena preguntarnos en esta hora: ¿hasta qué punto manifestamos el poder de Dios en nuestras vidas? Porque al fin y al cabo, hermanos, de eso se trata. De eso se trata. Que la gente pueda ver el poder de Dios actuando en nuestra vida, transformando nuestro carácter, ¿cierto? Transformando nuestra vida de tal manera que pueda dar el fruto del Espíritu Santo. Otra palabra que creo que es muy importante es
esta palabra didasco, yo enseño. Este verbo didasco tiene el sentido de enseñar, impartir habilidades o conocimientos a. Podemos ver algunos ejemplos del uso de este verbo en el Nuevo Testamento, el término didasco. Por ejemplo, en Mateo 28:20, notemos lo que dice: enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Ahí está lo que está subrayado, enseñándoles. Ahí está el verbo didasco. Y hermanos míos, lo que notamos aquí es que el predicador tiene la tremenda tarea didáctica de enseñar cuando explica el texto. El apóstol Pablo encomendó a Timoteo a esta gran tarea de enseñar diferentes tópicos, como por ejemplo la falsa esperanza de los falsos maestros. También las enseñanzas acerca de las viudas, los ancianos y esclavos en la iglesia de Éfeso. Usted puede ver, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 11, cómo comienza esta carta. Esto manda y enseña. Y ahí está didasco. También en 1 Timoteo 6:2, cuando termina ya de explicarle todo lo que concerniente a estas enseñanzas, dice: y los que tienen amos creyentes no los tengan en menor por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y mira cómo termina: esto enseña, didasco, y exhorta. ¿Ok? También podemos seguir mirando otros ejemplos. El caso de Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Nuevamente, aquí está el verbo didasco. En Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Nuevamente, el verbo aquí es didasco, enseñar. Aunque es verdad que dice predicar, en realidad el verbo predicar ahí en griego es evangelizo, o sea, se trata de evangelizar. Ahora, un quinto término usado en el Nuevo Testamento concerniente a la predicación es el término jodegeo. Jodegeo. Yo guío por el camino, yo dirijo. Ahora, este verbo jodegeo es un verbo compuesto de jodos, camino, hago, conduzco o guío. Podemos ver algunos ejemplos de este verbo jodegeo. Por ejemplo, en Hechos 8:31. Hechos 8:31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Aquí la palabra ya no es didasco, sino jodegeo. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Recuerdan ustedes el contexto? En Hechos capítulo 8, versículo 30 hasta el 40, creo que es. Ahí vemos nosotros, o del 26 al 40, creo que es. Ahí vemos nosotros que se trataba de aquel encuentro de eunuco y Felipe, ¿no es cierto? El eunuco de Etiopía, al parecer, estaba leyendo Isaías 53. Como ustedes saben, Etiopía está en África, al sur de Egipto. Y es obvio que el eunuco estaba muy dedicado a Dios porque viajó una tremenda distancia para venir a adorar en Jerusalén. Por lo menos unos 2.500 kilómetros. No sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a viajar esa distancia para ir a adorar al Señor. Ahora, Felipe halló al eunuco leyendo las Escrituras y aprovechó la oportunidad para explicarle el Evangelio, preguntándolo si entendía lo que leía. Pero notemos cosas importantes. Primero, Felipe dependió la guía del Espíritu Santo. Si usted lee todo ese pasaje, se va a dar cuenta que eso pasó. Segundo, comenzó el diálogo desde donde se encontraba el eunuco. ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Leyendo Isaías. Le pregunta: ¿entiendes lo que lees? El eunuco le hace una contrapregunta: ¿cómo puedo entender
si alguien no me guía en lo que estoy leyendo. Isaías 53 en este caso. Y tercero, explicó cómo Jesucristo cumplió las profecías de Isaías. Ahora nosotros sabemos que el pasaje que estaba leyendo, porque ya tenemos obviamente la revelación completa, ese pasaje que estaba leyendo el eunuco era nada menos que Isaías 53, 7 al 8. Pero aquí hay un desafío para nosotros, porque el eunuco le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré si alguno no me guiare, no me dirigiera, no me orientare? Y hermanos míos, ¿acaso no es cierto que uno de los reproches de Jesús hacia los fariseos era porque ellos eran ciegos y guías de ciegos? Notemos lo que dice Mateo 15, 14. Ahí está. Déjalos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero también podemos ver el uso de este verbo en Juan 16, 13, cuando Jesús habla de la persona del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Ahí está. Jodegueo, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El verbo aquí es jodegueo. Y la idea aquí es que el Espíritu Santo nos guiará, hermanos, a toda verdad. ¿Cuál verdad? ¿A qué verdad se refiere? Es la verdad acerca de Cristo. El Espíritu Santo también nos ayuda mediante paciencia o paciente práctica a discernir entre el bien y el mal. Otro término que podemos notar aquí es ectitemí. Ectitemí. Poner fuera, exponer, explicar. Literalmente este verbo ectitemí se usaba de abandonar niños, exponer. Pero en la Biblia se usa de exponer, explicar algo, es decir, tiene una connotación positiva. Por eso, este verbo, ectitemí, tiene el sentido de elaborar, dar cuenta de y aclarar el significado de algo a través del discurso o el diálogo. Podemos ver algunos ejemplos de este verbo ectitemí, el uso en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 18:26, notemos lo que dice. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, está hablando aquí de Apolo, ¿cierto? Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Según el contexto, Apolo estaba predicando el mensaje. Y Apolo solamente había escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Y dijo acerca, lo que le dijo acerca de Jesús, ¿no es cierto? De manera que el mensaje que estaba dando o exponiendo Apolos no era la historia completa. Nosotros sabemos que Juan ofreció el arrepentimiento, se enfocó en el arrepentimiento del pecado. El primer paso a la fe en Cristo, porque eso está bien. Para poder entrar al reino de los cielos hay que experimentar lo que es el arrepentimiento, el nuevo nacimiento. Eso era lo que predicaba Apolos, porque eso era lo que había escuchado de parte de Juan el Bautista. Ese es el primer paso a la fe en Cristo. Apolos no sabía acerca de la vida, crucifixión y resurrección de Cristo, menos aún de la venida del Espíritu Santo. Así que Aquila y Priscila le explicaron esto. Eso fue lo que hicieron. Y ahí usan justamente el verbo ectitemí. Otro ejemplo,
en Hechos 28-23. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo estaba preso en Roma. Había convocado a los principales de los judíos que estaban allí en Roma para explicarles acerca de Jesús el Mesías. Y como notarán, cuando Pablo comienza a hacer eso, él usa el Antiguo Testamento para enseñar a los judíos que Jesús era el Mesías, el cumplimiento de las promesas. Pero ahí está, este verbo, ektitemi, declarar. Como vemos, hermanos, exponer es destapar diferentes niveles de comprensión de un tema y requiere tomar tiempo y tener mucho cuidado al momento de explicar. Otro término es paratítemi, que significa poner frente a, poner junto a, poner de lado a. Este verbo, paratítemi, tiene el sentido de confiar a, poner en el cuidado o la protección de alguien. Veamos el uso de este verbo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Encarga. Ahí está el verbo paratítemi. A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La idea aquí es que Timoteo debe poner todas las enseñanzas al lado de hombres fieles. Hermanos, si la iglesia siguiera con firmeza este consejo, se expandería geométricamente en la medida que creyentes bien enseñados enseñen y comisionen a otros, los que a su vez harán lo mismo con otros. Los discípulos necesitan ser equipados para transmitir su fe. El trabajo no estará hecho sino hasta que nuevos creyentes sean capaces de hacer discípulos de otros. Otro ejemplo lo podemos ver concerniente a este uso de este verbo paratíteme en 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, nuevamente ahí está el verbo paratíteme, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Ahora, este verbo para encargo que es paratíteme, y como hemos visto, tiene el sentido de confiar a alguien tal responsabilidad. Y la idea del verbo paratíteme, te encargo, eso yo te lo pongo al lado tuyo, esa es la idea. Ahora, ¿qué implica este verbo paratíteme para el predicador, para aquel que expone la Biblia? A lo menos dos cosas. El predicador tiene la responsabilidad delante de Dios de cuidar celosamente lo que recibimos. Segundo, el predicador tiene la responsabilidad de encomendarle a otra persona, pero esa persona tiene que ser una persona idónea y fiel para que reciba esto. Un octavo término que encontramos en el Nuevo Testamento. Diermeneu, yo explico cuidadosamente. Ahora es interesante notar que el Señor Jesús usó este verbo cuando se apareció después de su resurrección a dos creyentes que estaban muy tristes porque su Señor había sido muerto y sepultado y había desaparecido. Estos dos caminantes a Emaús. En Lucas 24:27 leemos lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía.
¿Ok? Lo que él decía. Aunque la Reina Valera revisada 1960 dice, les declaraba, una mejor traducción es, les explicaba cuidadosamente. Por eso cuando ustedes ven otras versiones como la Biblia textual o la NBI, dice, les explicó. Ahora, hermanos, uno se pregunta, ¿qué pasajes habrá citado el Señor Jesús a sus discípulos? No lo sabemos con exactitud. Sin embargo, podemos suponer que podría haber comenzado desde la simiente prometida en Génesis capítulo 3, verso 15, a través del siervo sufriente en Isaías capítulo 53, al que traspasaron en Zacarías, como vemos Zacarías 12:10, y el ángel del pacto en Malaquías 3:1. Pero Jesús vuelve a mencionar a estos dos discípulos caminos a Maús, el Antiguo Testamento. Cristo Jesús, como vemos, es el hilo que atraviesa todas las escrituras, el tema central que las une. O de repente alguien puede pensar en otro pasaje bíblico, pero tiene que ser comenzando desde Moisés hasta ese tiempo. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos explicar bien el texto? Tenemos, hermanos, que estudiar y en lo posible el texto original. Nuestra tarea no es entretener a la gente que llega a la iglesia local, sino explicar el texto, pero teniendo cuidado en no aburrir a la gente. Tengamos en cuenta, hermanos, que los dos discípulos camino a Emaús, por un lado, tenían interés en escuchar la palabra de Jesús. Y por otro lado, Jesús les explicó sin que ellos se aburrieran. Por eso le obligaron y le rogaron que se quedase con ellos. Noveno, para ir terminando con esta parte. Dianoigo, yo abro la mente. Ahora este verbo dianoigo tiene el sentido de abrir un objeto, hacer abrir o llegar a estar abierto, ya en sentido físico o abstracto. Podemos ver el uso de este verbo dianoigo cuando Pablo y Silas estaban en Filipos y siendo un día de reposo salieron fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde hacían el culto de oración y allí hablaron a las mujeres que se habían reunido. Miremos lo que dice el texto en Hechos capítulo 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió dianoigo el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Como vemos, hermanos, la predicación de Pablo fue de tal manera que Dios obró abriendo la mente de Lidia. Esa es la idea del verbo dianoigo, es abrir la mente de la persona, pero es obra del Espíritu Santo. Por eso, la tarea del predicador es prepararse a tal punto que durante la predicación la mente de alguien pueda ser abierta por la obra del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, hay dos cosas que debemos notar. Debemos captar la amplitud de la tarea de predicar. Y segundo, debemos reconocer la complejidad y variedad que comprende la predicación. Viene a mi memoria los escritos de Charles Spurgeon, quien dijo en cierta ocasión, nunca ha habido un predicador como mi Señor Jesucristo. Primero, poseía elocuencia genuina. Su mente tocaba la mente de sus oyentes. Segundo, su conocimiento era muy grande, lo máximo. Tercero, su bondad incomparable. Cuarto, grande es su dignidad, en su dignidad esencial. Era Dios y hombre a la vez. Era sacerdote, profeta y propiciador. Y en tercer lugar, hermanos, la importancia de la predicación. Hermanos, ¿saben por qué la predicación es importante? Porque en la predicación Dios habla al hombre y la meta es que Dios hable. Segundo, en la predicación el hombre aprende acerca de Dios. El énfasis fuerte en la predicación es dar a conocer a Dios y la única forma
es por medio de un predicador. Tercero, en la predicación el hombre aprende de sí mismo. Cuarto, en la predicación el hombre aprende el camino a la salvación. Dios ha elegido la predicación para explicar las cosas fundamentales. Dios en su soberanía puede hablar por sueños, por medio de la letra de una canción. Pero Dios ha elegido la locura de la predicación. Quinto, en la predicación el creyente es edificado. El alimento espiritual, como tú y yo sabemos, es la palabra de Dios. Por eso Pedro dijo, no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración. Y finalmente, para terminar, el intento de socavar la predicación. Satanás hoy en día está queriendo quitar la predicación de la iglesia. ¿Cómo lo hace? ¿O cómo trata de hacerlo? Primero, va a haber una reducción del tiempo de exponer la palabra de Dios. Recuerdo haber escuchado a un amigo inglés decir que en Inglaterra hay congregaciones que solo te permiten predicar la palabra un promedio de unos 15 a 18 minutos. Nada más. Segundo, el intento de limitar el tiempo. Constantemente la gente mira el reloj, como que ya quisiera que termine el sermón. Tercero, suplantar la predicación por obras teatrales, danzas, etc. Cuarto, enfatizando las ordenanzas a expensas de la predicación. En la Iglesia Católica Romana, la mayor fuerza está en la misa, en la liturgia. Quinto, Satanás utiliza la negación de la autoridad de la Biblia. Cuando uno examina la historia de la Iglesia, por ejemplo, en el siglo XIX, quien negaba la autoridad de la Biblia era realmente estos liberales, especialmente las teorías de Wellhausen, negando la paternidad, la autoría de los libros del Pentateuco, que es Moisés, diciendo que son documentos humanos. Hoy en día, el cristianismo progresista está haciendo eso, de querer reinterpretar las Escrituras. Sexto, enfatizando la manifestación del Espíritu Santo. Esto es un problema de las iglesias carismáticas, pero no es nada nuevo. Cuando uno nuevamente revisa la historia de la iglesia, en el año más o menos 160 después de Cristo, hubo un movimiento, el montanismo. Ustedes pueden revisarlo eso, si toman su tiempito ahí. Séptimo, acortando la predicación con la alabanza. No hay nada de malo en cantar, alabar al Señor, pero si dedicamos 2 horas a alabar y solamente 20, 30 minutos a la predicación, creo que hay que buscar el equilibrio en eso, hermanos. Octavo, colocando en los púlpitos personas no idóneas para predicar, cansando o no teniendo buena forma de enseñar. Noveno, manteniendo a los buenos predicadores tan ocupados que no tienen tiempo para estudiar y predicar bien. Y décimo, atacando a los buenos predicadores para que caigan en pecado y así desacreditar su ministerio. Y eso ha logrado Satanás en estos últimos tiempos también. Traer abajo a grandes expositores de la palabra del Señor, tendiendo la trampa, la tentación, y algunos de ellos han sucumbido. Que el Señor, hermanos, les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por el tiempo y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones, hermanos.